las izquierdas latinoamericanas. El 8 de septiembre del año pasado hablábamos con Juan Luis Hernández Avendaño, que es un politólogo y el rector de la Universidad Iberoamericana Torreón de Monterrey, sobre la contienda electoral en México. Y el año pasado le preguntábamos al señor Hernández sobre un interrogante que tienen muchos con los resultados de las elecciones, y es: ¿cómo irá a gobernar Claudia Sheinbaum y qué tan independiente de Andrés Manuel López Obrador va a ser la nueva presidenta de México? Y esto nos respondía en septiembre del año pasado el rector de la Universidad Iberoamericana. Con eso que usted está diciendo, entonces se desvirtúa esa creencia que existe, yo creo que en México y en otras partes del mundo, en donde si llegase a ganar la señora Sheinbaum la presidencia de México el próximo año, no es cierto que sería el títere de Andrés Manuel López Obrador, y que esa sería la razón por la cual en Morena habrían preferido que ella ganara y no el señor Marcelo Ebrard, que sería mucho más difícil de controlar. Desde en 1928 se asesinó a un presidente electo, Álvaro Obregón, y desde entonces cada presidente ha querido poner a un títere en la presidencia de la República, y no ha ocurrido hasta la fecha, aún con los poderes tan grandes que tenían los presidentes en tiempos del PRI. Siempre hay un parricidio en todos y cada uno de los que han ganado la presidencia de la República, aupados por el anterior. Entonces, cada 6 años se repite esta historia y esta novela. Cada 6 años todo el mundo piensa que puede ser el títere del presidente anterior, pero es tal el poder del presidente en funciones en México que se desmarcan inmediatamente en muchas cosas. No dudo, naturalmente, que va a haber una continuidad en la política social, pero ella irá construyendo su propia figura presidencial y su propio legado. Va a haber una separación tajante con respecto a muchas cosas, porque eso le permite el margen político en México. Y seguramente ese es el análisis que hacen muchos otros expertos de la política mexicana. Uno de ellos es el periodista, escritor y analista político mexicano Jorge Cepeda Patterson, a quien lo vi yo reseñado este fin de semana en el periódico El País de España como el biógrafo de Claudia Sheinbaum, o así, señor Cepeda, lo presentaban en El País, y por eso quería preguntarlo, dándole la bienvenida y agradeciéndole estos minutos con nosotros en los micrófonos de Blue Radio. ¿Qué textos ha escrito usted sobre la hoy presidenta de México? Bienvenido y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día y un saludo a todos nuestros amigos colombianos. Un placer estar en este espacio. Pues en efecto, bueno, yo soy un observador de la vida política en México, analista, y como tal hice un largo trabajo sobre la sucesión presidencial con los perfiles de los principales contendientes, en particular Claudia Sheinbaum, que claramente se despuntaba como la favorita del voto popular, ¿no? Cosa que se confirmó este domingo. Y en efecto, coincido con las apreciaciones del rector. El presidencialismo en México es muy institucional, muy cosificado en torno, independientemente de quién llegue, y tiene una inercia que favorecerá mucho la propia espacio y autonomía de Claudia Sheinbaum, a pesar de ser evidentemente la candidata de la continuidad de un movimiento en el poder en este momento en el país, organizado mucho en torno a la figura de López Obrador, ¿no? Pero este presidencialismo primero será un eje, un impulso, y el segundo tiene que ver con la propia Claudia Sheinbaum, que quien crea que va a ser un títere de la figura anterior realmente no conoce ni la biografía ni la personalidad de Claudia Sheinbaum. Un cuadro político que no podría ser más contrastante que López Obrador en tanto circunstancias de vida, digamos. Claudia pertenece a otra generación, a diferencia de los orígenes rurales de López Obrador, más bien tradicionales. Las de Claudia son las de una izquierda moderna, de clase media ilustrada, intelectual. Ella es doctora en ciencias físicas. La mitad de su vida ha transcurrido en la investigación y en la academia. Ella no creció estrictamente en la oposición, sino ya en responsabilidades de la administración pública. A lo largo de 16 años ha desempeñado puestos de conducción en la administración pública y opera con características muy claras de un cuadro profesional, moderno, racional. Por eso yo titulaba una reseña que acabo de hacer para El País, Claudia Izquierda con Excel, en relación al programa de Microsoft, ¿no? Es decir, una izquierda menos
menos espontánea, menos agraviada y mucho más moderna en términos de las agendas. ¿Y por qué? ¿Y por qué, Jorge? Porque, Jorge, entonces, cuando uno ve y cómo se recibe la elección de Claudia Sheinbaum, esta elección histórica por ser la primera mujer en llegar a la presidencia de México, exacto, es como con mucha incertidumbre y es, bueno, no sabemos cómo va a actuar Claudia Sheinbaum. Usted que la conoce, que ha escrito sobre ella, sí. ¿Cómo le fue en la Ciudad de México? Porque ella estuvo primero pues como líder de Tlalpan, una de las colonias, si se puede decir así, de la Ciudad de México, y después como alcaldesa, como la llamamos nosotros aquí en Colombia. ¿Cómo fue su liderazgo? ¿Cómo es su administración? ¿Y en qué se diferencia concretamente de Andrés Manuel López Obrador, que sin duda alguna es uno de los grandes líderes del continente? Así es. Es una pregunta, una observación muy atinada de su parte, porque en efecto, la única sustancia presidencial que podemos atisbar de lo que puede ser Claudia remite a su desempeño como alcalde de la Ciudad de México, que en realidad es el segundo puesto más importante en este país, y que da muy claras muestras de las posibilidades y limitaciones de ella. Y en efecto confirma lo que estamos diciendo, la valoración de su desempeño. Es decir, fue una alcalde muy moderna que sí está enmarcada, digamos, en la política obradorista federal como parte de un movimiento, pero claramente en aspectos que para ella eran sustantivos, imprimió su propia personalidad, particularmente, por ejemplo, en el tema de la pandemia, en que como científica ella, a diferencia de la actitud del gobierno federal, del presidente López Obrador, ella asumió inmediatamente otras posiciones como el tapabocas, que el presidente había rechazado, nunca se lo puso realmente. Ella desde el primer instante aprobó el uso masivo de las pruebas, cosa que a nivel federal en la política fue a contrapelo de esta noción. O también en temas de seguridad pública, a diferencia de la mayor parte de los gobernadores del país y del gobierno federal, ella no recurrió a la vía armada, a la utilización del ejército, sino a la criminalística profesional policíaca con investigación y tecnología, ¿no? Muy claramente una estrategia paralela, no coincidente con la del gobierno federal. Y luego un estilo de gobierno que tiene que ver no con la arenga pública, que ha sido mucho la característica de López Obrador, pues digamos un político formado en la oposición y en la movilización pasional de las masas. Más bien el estilo durante estos 6 años de alcaldesa de Claudia Sheinbaum es la de el administrador público eficaz, resolvedor, de atender ideas, razonamientos y no recurrir tal cual a la arena pública, sino al gabinete de diagnóstico, estrategia y seguimiento de los programas. Sí. En los que ella puede ser sumamente acuciosa. Señor Cepeda, usted nos decía que se puede pues asegurar que ella no será un títere de López Obrador, pero si nos puede compartir qué sello propio usted cree que ella le va a imprimir a su presidencia, no sé, en su relación con Estados Unidos, en su visión de la economía, cosas muy propias que no vimos en estos 6 años de López Obrador. Bueno, tal cual, ella es un cuadro mucho más moderno. Ella es doctora en ciencias físicas. Insisto, la mayor parte de su vida profesional de adulta trabajó más bien en temas de medio ambiente, particularmente en el desarrollo de modelos para valorar la contaminación en las ciudades y establecer políticas para ayudar a resolverlos. Fue parte de un miembro de un equipo, que ganó el premio Nobel junto con otras instituciones cuando se desempeñaba como tal hace apenas 12 años. Habla inglés mucho mejor, es muy articulada, vivió 4 años en California estudiando en Berkeley. Es decir, es un personaje mucho más cosmopolita, moderno, urbano, insisto, de una izquierda más bien socialdemócrata, porque es cierto, el movimiento de López Obrador atendió a la premisa fundamental, que era primero los pobres, pero de alguna manera Señor Cepeda.
Sí. Señor Cepeda, quisiera que ahondáramos precisamente en eso que usted ya nos acaba de reiterar y que nos dijo al principio de esta entrevista, y es que a través de Claudia Sheinbaum se define una forma de izquierda mucho más moderna. ¿Cómo es ese ejercicio o cómo define a través de las acciones de Claudia Sheinbaum, cómo se define una izquierda más moderna? Justamente eso iba. Yo creo que se seguirá atendiendo la premisa fundamental de hacer una derrama a los sectores desprotegidos dejados atrás en México, pero ahora también otros aspectos de la agenda moderna que no fueron considerados muy claramente en esta administración de López Obrador, como son los derechos civiles, el feminismo, temas de agenda familiar, temas medioambientales esencialmente, el respeto a derechos ciudadanos, al espacio de la prensa, etcétera, etcétera, no fueron las prioridades de López Obrador muy claramente. La atención a ciertos sectores medios, culturales, académicos e intelectuales no fue una premisa importante. En ese sentido me refiero a esta agenda socialdemócrata mucho más moderna que simplemente popular. Por eso, señor Cepeda, ha llamado la atención que cuando el presidente Petro este fin de semana felicitó a Claudia Sheinbaum por su triunfo, dijo lo siguiente: Claudia ayudó en los tiempos de la clandestinidad al M-19 en México. Desde muy joven ha sido una gran luchadora social, una mujer de la izquierda. Ya el resto no tiene que ver con esto, que es precisamente la pregunta que le quiero hacer. Usted, como biógrafo de ella, a pesar de que nos ha dicho que ella nunca estuvo en la lucha armada, ¿usted sabe algo de este supuesto apoyo que le dio al M-19, según dice el presidente Petro? No, yo honestamente no sabría a qué se refiere. Ella sí ha sido cuadro, digamos, de partidos de izquierda en México desde el movimiento estudiantil, pero nunca formó parte de algún tipo de célula, ni siquiera en el trabajo, digamos, en fábricas o en campamentos agrícolas, muchísimo menos pues en términos de clandestinaje político, ¿no? Más bien formó parte del movimiento estudiantil en contra de las políticas conservadoras en el sector universitario, pero muy dedicada realmente a su carrera científica, y miembro, sí, militante del partido fundado por López Obrador y los disidentes del PRI, un partido que se llamó PRD y que después fue transformado en este que hoy actualmente gobierna, pero un partido absolutamente abierto, ciudadano y no sin vinculaciones con el movimiento armado. A propósito de Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidente de México, y lo que va a hacer su gobierno y esa izquierda que representa, me envía un oyente a nuestro chat de WhatsApp 301-764-4108 una columna de Denise Dresser, la profesora, la periodista, la que hace parte de la Facultad de Ciencia Política del Instituto Tecnológico del Tecnológico Autónomo de México, en donde dice que Claudia Sheinbaum, pues que obviamente ella como periodista, como escritora mexicana, está feliz de que una mujer haya llegado a la presidencia de ese país, pero que el hecho de que sea mujer no significa que sea demócrata, y que con todo el poder que lograron aupar ahorita en estas elecciones, y cómo ella ha querido y ha defendido esa intención de Andrés Manuel López Obrador de cooptar absolutamente todos los poderes, no se puede hablar ahora en México de una verdadera democracia, sino en la repetición de lo que fue 100 años del PRI, y ahora va a ser otra vez un partido único gobernando en México, solo que no es el PRI, sino Morena. Bueno, esta mujer, Denise Dresser, forma parte de un grupo de intelectuales muy comprometidos con la transición que llaman en México, que es la formación de un entramado institucional, de instituciones de contrapoder para ir en contra de este presidencialismo del que estamos hablando, es cierto, pero hay un enorme error, me parece, en este grupo, porque nunca se dieron cuenta que desde que se eligió López Obrador, el mandato popular de la mayor parte de los mexicanos, con mucho, era el de que todo este sistema de democracia formal
en realidad había sido cómplice de una situación que había empobrecido a estas masas. Se debe decir que en 35 años el salario mínimo fue por debajo de la inflación en este modelo neoliberal y en un empobrecimiento del poder adquisitivo de las grandes masas, que en efecto se volcaron en 2018 y ahora en 2024 para decir esa democracia formal no nos interesa porque acaba siendo cómplice de un sistema que es injusto para las mayorías mexicanas y muy cómodo para ese tercio de sectores ilustrados que en efecto han prosperado. Eso es lo que nunca se ha entendido y ven la derrama social hacia los pobres como una especie de ardid político, cuando en realidad es un mandato de la mayoría de los ciudadanos mexicanos. Ese es el tema de fondo que no se ha terminado de comprender. ¿Cuál es la democracia en última instancia en una sociedad? Aquella que instala instituciones formales, además ocupadas por estos intelectuales, o aquella que responde a estas enormes mayorías dejadas atrás por un modelo de crecimiento que les fue injusto. Sí, señor Cepeda, la forma como el narcotráfico ha venido generando violencia, zozobra y permeando la clase política y la economía en México, pues ha sido un dolor de cabeza y una preocupación de los últimos gobiernos. ¿Cómo cree que le va a ir a la nueva presidenta en esa lucha contra los cárteles de las drogas en México? ¿Qué ha planteado con respecto a ese propósito? Buena pregunta. Será uno de los grandes desafíos, en efecto, de Claudia Sheinbaum. Ella, como anticipaba hace unos minutos, claramente favorece una opción detectivesca, por así decirlo, formación de policías profesionales. López Obrador, que en principio también lo hacía una vez que llegó a la presidencia y luego lo ha dicho así, me di cuenta que no había otras posibilidades. Parecería que el diagnóstico es que el Estado mexicano perdió capacidad de fuego, no tiene la capacidad de fuego para enfrentarse al nivel que han desarrollado los grandes cárteles. Y López Obrador intentó a lo largo de estos 6 años que su sucesor, que el siguiente presidente, tuviera una opción en la Guardia Nacional recién creada. Hay 130,000 cuadros de una Guardia Nacional que fundó López Obrador con ciertas estructuras militares, pero todavía al mando del servicio civil, y que está desplegándose en cuarteles, en este momento cerca de 400 cuarteles para recuperar el territorio, desplegados pues en la geografía nacional. Esto todavía no ha terminado y de alguna manera con esta infraestructura se encontrará Claudia. Pero del otro lado, Claudia, como alcaldesa, insisto, ha caminado por una vía distinta. Entonces, es uno de los grandes temas. Si ella va a hacer una mezcla de estos dos modelos, o va a porfiar en el suyo, sí, o responderá al de López Obrador, que fue claramente militarista. Señor Cepeda, y justamente la pregunta que le voy a hacer tiene que ver con algo que usted pues ha dejado más o menos planteado, y es ¿qué margen de acción real va a tener ella con López Obrador como expresidente? Y un poco remitiendo a la experiencia de Colombia, donde hemos tenido presidentes elegidos con el santo y seña del presidente en ejercicio, luego se vuelven enemigos acérrimos. ¿Eso mismo puede pasar en México o usted ve que López Obrador la va a dejar gobernar aunque ella empiece un poco a salirse del libreto que él cree que ella debe seguir? Ese es un tema que debaten muchos mexicanos. Yo no lo veo tan conflictivo. Es decir, López Obrador en efecto quiere retirarse, físicamente está cansado. Él se ve ya en el panteón de la historia. Es un hombre obsesionado con el rol que tendrá en los libros de historia de este país, obsesionado con la historia misma, como todos ustedes saben. Para eso tiene que ser el presidente. Él quiere irse a su rancho y escribir libros de historia y formar parte de ella, etcétera. Y por otro lado, es muy importante valorar los resultados de este domingo, porque el triunfo de Claudia es tan apabullante que le da un enorme son esteroides, digamos, para la musculatura política, porque López Obrador ganó con el 53% del voto. Ella está ganando con el 59%. Segundo, el voto por Claudia presidencial, superó al voto por los 3 partidos que la apoyaron
en las elecciones simultáneas de diputados y cámaras de senadores. Quiero decir, hubo muchos ciudadanos que no votaron por el partido oficial y sí votaron por Claudia. Y este es un mensaje interesante porque entonces ella puede argumentar que tiene una base de poder propia que no se limita exclusivamente a estos partidos. Y en todo caso un espaldarazo pues que le dará una enorme legitimidad de cara a su operación política. Y tengo una última pregunta para usted, don Jorge, agradeciéndole su tiempo y después de esta fiesta electoral que tuvieron en México, que nos haya atendido. Y es, obviamente el mundo también tiene los ojos puestos en la Franja de Gaza. Claudia Sheinbaum es descendiente de padres judíos que llegaron a México y lo que ha sucedido con los movimientos progresistas y países que tienen gobiernos progresistas a la cabeza es que han querido condenar enfáticamente lo que está haciendo el gobierno de Israel a la cabeza de Benjamín Netanyahu y decir que quieren cortar relaciones mientras no haya un cese al fuego en esa región, en Medio Oriente. ¿Cuál va a ser la posición de Claudia Sheinbaum, conociendo sus orígenes y los orígenes de sus abuelos, a pesar de que ella no profesa la religión judía? Exacto, sí, no la profesa y nunca lo ha operado en esa lógica. Yo creo que ella va a continuar la posición adoptada por López Obrador, que ha consistido básicamente en lo siguiente, y lo acaba de repetir hace una semana en sus conferencias matutinas, y es, al margen de mis opiniones personales, lo correcto en este caso, estoy citando a López Obrador, palabras más, palabras menos, lo correcto en este caso es la política tradicional mexicana, que es el respeto al derecho ajeno, y sobre todo hizo un llamado a que en este momento es mucho más útil mantener una neutralidad política con respecto a las dos posiciones, exigir un alto al fuego y la posibilidad de conversaciones, que una posición unilateral, e insistió López Obrador, más allá de lo que yo como individuo pueda considerar, ¿no? El papel más útil que puede hacer México en este momento es pedir a las dos partes un proceso de negociación y para hacer más para apoyar esta posición nos parece indispensable no tomar una posición unilateral. Supongo que Claudia Sheinbaum mantendrá este planteamiento. Pues es Jorge Cepeda, el periodista, escritor y analista político mexicano que nos atiende muy amablemente a esta hora en los micrófonos de Blue Radio. Jorge, un placer hablar con usted y conocer pues los detalles que alguien que sabe mucho de lo que está pasando en la política mexicana. Mil gracias por habernos atendido y feliz resto de día. Muchas gracias, un placer y un saludo a todos. Un saludo especial. 11